cuánto hemos aprendido de 2020, de 2021 y de la pandemia. Porque de todo se aprende si queremos aprender. Hemos aprendido a ser flexibles y resilientes. Nos hemos motivado cuando la motivación era un recurso escaso. Nos hemos esforzado porque no había otra. Hemos puesto la esperanza al frente de todo para que tirara del retail y de la artesanía. El retail estaba evolucionando, pero es que nos ha llegado una revolución. Le hemos hecho frente a la incertidumbre con toda la artillería y hemos llegado a una conclusión muy clara. Necesitamos una transformación profunda de todos los sectores con los que lidia la artesanía y el pequeño comercio si queremos realmente ser competitivos y rentables. Bienvenidos a todos y a todas a la cuarta edición de Retail Future, una cuarta edición para el pequeño comercio y la artesanía, donde vamos a centrarnos durante los próximos 3 días en el futuro inmediato de una revolución que ya es imparable. Mi nombre es Susana Yuna, soy consultora de estrategia digital y periodista y tengo el enorme privilegio de conducir otro año más este gran evento con el que estaremos juntos aprendiendo hasta el próximo viernes. Estamos en el magnífico edificio Vélez Events, en La Marina, gracias al Consorcio Valencia 2007 y a Valencia Capital del Diseño 2022 por habernos acogido en este espacio de innovación valenciano. Desde aquí vamos a retransmitir en riguroso directo vía streaming todos los contenidos de los ponentes que este año sí, casi en su totalidad, van a pasar por este escenario conmigo. Podéis preguntaros por qué no un formato presencial, porque ya estamos casi saliendo de esta pandemia. Bueno, con un formato online lo que pretendemos es llegar a todo el territorio de la Comunidad Valenciana. No en vano son 55.000 puntos de comercio los que están registrados en la Comunidad Valenciana y obviamente si lo hacemos desde un punto de vista digital online vamos a poder llegar a muchos de vosotros. Estamos pensando ya en la edición de 2022 en la que vamos a poner mucho foco en esa vivencia de experimentar el Retail Future. Además, 2022 será un año vital para Valencia, capital mundial del diseño, un momento histórico para la ciudad y para el conjunto de la Comunidad Valenciana que se ha presentado hace muy poquito con un programa extensísimo que ya se puede consultar a nivel digital. Todas las ediciones son especiales, por un motivo u otro. 2020 fue una edición especial porque estábamos viviendo lo increíble, lo inaudito, lo increíble que era y lo imprevisible. Ahora ya se han asentado las bases de la nueva normalidad, de la nueva realidad y sabemos que el sector de la artesanía y el retail están revolucionados. Y llegan las preguntas. ¿Estamos preparados para hacerle frente a esta revolución? Durante 3 días vamos a buscar las respuestas. Vamos a traeros el análisis, las distintas perspectivas. Vamos a explorar qué palancas hay que activar para reactivar el sector, para innovar, para que se innove. Y vamos a descubrir también las tendencias que vienen y a proyectar futuros donde implementarlas. Este año contamos con cerca de 30 ponentes de primer nivel, con ponencias con expertos, casos reales y las claves de algunos comercios que vamos a conocer aquí directamente de sus protagonistas. Hemos superado la cifra de 600 inscritos y todos juntos vamos a compartir conocimiento, porque de eso se trata, de compartir conocimiento. Creemos que en este futuro cercano, que ya estamos viviendo, hay que poner el foco en la comunicación, en el diseño digital, en la seguridad, en la ciberseguridad, que siguen siendo grandes retos. Y como no, en las personas, hablamos todo el día de centrados en las personas. Pues bien, vamos a querer conocer cómo podemos gestionar a las personas que trabajan en el sector, cuáles son sus habilidades, qué características tiene el mercado profesional en el sector y cuáles son los perfiles. Sin olvidarnos, desde luego, de esa visión de los nuevos consumidores y los nuevos modelos de negocio y hábitos de compra. Y de nuevo, las preguntas. ¿Qué nuevos roles son necesarios ahora y de cara al futuro? Durante los próximos días, como os digo, vamos a reflexionar de lo que necesita el retail y la artesanía para seguir transformándose, para garantizar su sostenibilidad. Queremos aportar las claves para conseguir todos los objetivos que el sector tiene por delante.
Dejadme que os explique que Retail Future se enmarca en el Plan de Impulso a la Transformación Digital del Comercio y la Artesanía de la Comunitat Valenciana 2021-2023. Es un evento organizado conjuntamente por las cámaras de comercio de la Comunitat Valenciana a través de su Oficina de Comercio y Territorio, PATECO, y la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana. Además, cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, Comercio y Turismo y de la Unión Europea y del Salón Internacional de la Franquicia. Además, un evento como este no sería posible sin la colaboración de las principales organizaciones empresariales del comercio, como son Confecomerç, Comunitat Valenciana y la Federació de Gremis y Asociacions del Comerç Valencià, la Unió Gremial, así como el Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana, la Marina de Valencia, que nos acoge hoy, el Distrito Digital Comunitat Valenciana y World Design Capital 2022. Esta edición también ha sido posible gracias al apoyo del Colegio de Diseñadores de Interiores de la Comunitat Valenciana, a sus diseñadores y a los casos que os vamos a mostrar el viernes. Bien, explicado el formato, explicado cómo vamos a desarrollarnos a lo largo de estos 3 días, vamos a comenzar, vamos a inaugurar, vamos a empezar esta cuarta edición de Retail Future, y para inaugurarla contamos con la presencia del presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, don José Vicente Morata, y el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Turismo, el honorable señor don Rafa Climent, a los que invitamos a formar parte del foro en el escenario que nos brinda hoy el Vélez Events. Ya los tengo aquí conmigo, así que vamos a conocer sus impresiones. Buenas tardes y bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Buenas tardes. Don José Vicente, cuando parecía que la reactivación de la actividad económica estaba en marcha, aparecen nuevos nubarrones, parece que todos son problemas, los suministros, la posible, de la que se habla, escasez de determinados productos, los costes de la energía, las huelgas que amenazan de los transportistas, la inflación, y estamos llegando a la Navidad, nos estamos adentrando en un periodo que para el comercio es fundamental. No pinta muy bien. ¿Qué mensaje de tranquilidad podemos dar al sector en este momento? Bueno, las empresas hablamos de hechos siempre, ¿no? Y hay una realidad, estamos justamente en la Marina, en el puerto de Valencia, y justamente aquí no ha habido ningún tipo de desabastecimiento, al contrario, sigue creciendo el export-import y estamos hablando que muchos de los regalos, de los artículos que se van a vender justamente o vienen o van por mar. Por tanto, no hay desabastecimiento, no lo ha habido el desabastecimiento. Pasará lo que pasa todos los años. El que esté de moda, el producto, el regalo, el juguete, pues faltará porque habrá una demanda muy elevada. Pero bueno, eso es normal y aparte pues es bueno porque pues, exigirá pues, que se decida por otro producto que no es nada malo en absoluto, ¿no? Tenemos datos claros. Las exportaciones, récords absolutos. El turismo empieza a funcionar. La rehabilitación está siendo, justamente el año pasado y muy activa. Esos son regalos, esos son Navidad. Todo esto en conjunto es comercio. Por lo tanto, si eso le sumamos que el ahorro, las tasas de ahorro vienen de estar en una situación muy alta, no estimamos que vaya a haber ningún dato negativo. Además, el comerciante, que se lo ha pasado muy mal realmente, ha hecho sus deberes. Ha puesto su comercio de punta en blanco, se ha preparado, se ha formado, ha intentado aquellos que han podido en el e-commerce, que algo que también es clave. Nosotros creemos que de verdad va a ser una buena campaña, como ha sido la de otoño, y realmente estamos seguros de que esto se pasa y se pasa entre todos. Y usted, conseller, ¿qué palabras de aliento tiene para el sector del comercio? Bueno, el primer és no mirar enrere. Sempre mirar endavant, ser optimista i posar en valor la capacitat que les mateixes persones que s'hi dediquen al comerç han demostrat que tenen en totes i cadascuna de les crisis que hem hagut de passar. Cal recordar que venim d'una crisi financera llarga, de 2008, i realment el món empresarial en el seu conjunt, però el món del comerç, ha sabut eixir, i bàsicament el món del comerç de proximitat i artesania. Estem vivint, i no ho hem de perdre de vista, una crisi sanitària on sempre recomanem des de les institucions que han de seguir vacunant-se totes i cadascuna de les persones si realment d'una manera clara volem eixir i definitiva d'aquesta crisi, la crisi sanitària, que encara la tenim així,
Jo dic que mentre no tinguem el 90% de persones vacunades en el món haurem d'estar patint per la Covid. Uns poden fer els seus deures, però mentre no fem conjuntament tots els deures anem a tenir problemes reals, i això provoca la crisi econòmica que hem patit per la crisi sanitària, en la que s'hem sabut refer, jo diria que amb una ajuda molt clara per part de les institucions, de l'àmbit públic, en col·laboració directa amb l'àmbit privat. Però en aquests moments resulta que també es trobem el que a mi m'agrada dir una tormenta perfecta, la tormenta perfecta d'una crisi de costos, una crisi de costos en el que els fletes han pujat una verdadera barbaritat, resulta que tenim manca de matèries primeres, però que tenim solucions per a això, i tenim uns costos energètics que realment ens fan perdre d'alguna manera competitivitat. Encara que sóc optimista, com molt bé dia el president de la cambra, i no anem a tenir cap problema en els temps que ens venen. Però tota crisi per al món grec clàssic sempre significava canvi. Si parlem del que pensaven de la crisi, els japonesos parlaven d'oportunitat. I aleshores estem en aquest canvi, però que ens dona una oportunitat molt real per a fer-nos forts si realment agafem el full de ruta que ens demana la transformació social i econòmica del nostre territori. I crec que tenim els ingredients per a poder enfortir-nos. Per un costat, hem de seguir apostant des de l'àmbit públic, però, i torno a repetir-ho, més des de l'àmbit privat, per la innovació. Per la innovació en tot allò que fem. Coneixement és fonamental per a la transformació econòmica en tots els sectors. Estem en un moment que si també volem solucionar el tema de les matèries primeres, l'economia circular és fonamental. I hem de fer una aposta decidida per l'economia circular. Reduir les 3 R's que són fonamentals. La que més ens costa a les persones és la de reduir, però haurem d'anar pensant en que també hem de reduir en el nostre dia a dia i reutilitzar i reciclar, que són fonamentals també per a no patir tant com patim en les matèries primeres. I després, fonamental, nosaltres des del 2015 sempre ho hem dit, i dic des del 2015 perquè és quan el Botànic es posem a gestionar la res pública del nostre territori, i el meu equip, des de la Conselleria d'Economia, ja diem que la importància de produir ací tot allò que necessitem per a la vida, localitzar i relocalitzar la nostra producció, fer productes que es puguen vendre des de la màxima proximitat, quilòmetre zero, és fonamental per a no tenir problemes ni en el present ni en el futur. Crec que arribem, des del meu punt de vista, una miqueta tard, i que un virus diminut que no veu ningú ha fet canviar el xip a moltíssima gent. Quan alguns, per sort o per desgràcia, ja tenim una miqueta les llums llargues ficades dient que era important produir ací tot allò que era vital per a poder subsistir o tenir millor benestar les persones que vivim en este meravellós trosset de món. I després, per acabar també, el tema de l'energia. Una aposta decidida per les energies renovables és fonamental, atenent a l'energia distribuïda, l'autoconsum i les comunitats energètiques locals, realment com a projecte que realment ens faci ser autosuficients també en allò que necessitem per al dia a dia, però també per a ser més competitius en aquest món global. Aleshores, jo crec que els ingredients els tenim. Cal apostar per ells, reafirmar-se en què és fonamental per a la transformació del model productiu i treballant conforme ho estem fent, estic segur que bàsicament el comerç i el comerç de proximitat realment no va tenir cap problema, sinó que va ser més potent des de la proximitat i també en aquesta projecció de cara al món. Gracias, conseller. Don Vicente, usted que conoce de primera mano el pulso de los empresarios, ¿qué sensación tiene respecto a 2022? ¿Hay incertidumbre, hay confianza entre los empresarios, especialmente en el sector del comercio? Lo comentaba antes, el que es exportador le está yendo bien.
el que se dedica a la construcción tiene trabajo. Estamos viendo en estos momentos que realmente la actividad económica empieza a moverse en el sector turístico. Por lo tanto, esas tres claves son las que dan que luego el comercio tenga posibilidad realmente de funcionar. Si nos funcionan las exportaciones, funciona la construcción, funciona el turismo. Al final, el comercio se tiene que ver beneficiado de todo esto. Por lo tanto, desde un punto de vista puro y duro empresarial, no vemos un mal 2022. Se están anunciando aparte medidas justamente para seguir apoyando a estos sectores. Si al final conseguimos entre todos que esa transformación, esa digitalización, esa mayor competitividad, innovación, todo entre dentro de las empresas, que es lo que estamos todos con ganas de realmente poderlo hacer, no hay un mal ambiente en el mundo empresarial. Las incertidumbres nos las crean expectativas que no son en estos momentos reales. Nosotros vivimos el día a día, nos levantamos las empresas para ver qué pasa hoy y qué tenemos que hacer para que mañana podamos existir. Y los datos de hoy son positivos y nos obligan a trabajar para el mañana. No hay mal ambiente para el año 2022. En referencia a lo que son materias primas, fletes, energía, que evidentemente lo que nos crean realmente es una inflación, pero no nos hace perder competitividad con nuestros competidores de otros países, porque todos tenemos los mismos problemas. Estamos viendo que las curvas de los fletes, de algunas materias primas, empiezan ya o a estar en meseta o a bajar, porque se están cubriendo todas las necesidades que se agotaron con la pandemia. Por lo tanto, todo hace ver de que es verdad que habrán 6, 7 meses, no sabemos cuánto, pero que todo esto empezará otra vez a normalizarse, oferta y demanda, y eso nos permitirá que se cumplan esas expectativas que tenemos positivas. Se está creando empleo también, que es la clave al final de todo el proceso que nosotros queremos de crear riqueza y crear economía. Consellera, hace muy poco se han presentado los presupuestos de 2022 de la Generalitat. ¿Cómo se ha considerado al comercio dentro de estos presupuestos y cuál es la apuesta de su conselleria para el sector? Bueno, jo tinc que donar les gràcies per aquesta pregunta, no? Vull dir, perquè la veritat que des de la conselleria vam dir que el 2022 anava a ser l'any del comerç. De veres que des de la conselleria tenim diferents direccions generals, diferents departaments, en la que en el 2015 es vam trobar un pressupost nímio per a poder ajudar a dinamitzar l'economia del nostre territori, i any rere any hem hagut d'anar augmentant cadascun dels departaments implicats. Un any va tindre un augment important tot el que té a veure amb la indústria i la reindustrialització del nostre territori. Un altre any va tenir una pujada fonamental tot el que té a veure amb el cooperativisme, l'empreniment, l'economia social o l'economia pública. Un altre any, i així anem, per exemple, tot el que té a veure amb polítiques actives d'ocupació hem anat incrementant any rere any, i la veritat que en innovació, és a dir, en tots els diferents departaments, però teníem una assignatura pendent i era fer una aposta decidida per el comerç des de l'àmbit públic, i enguany la proposta que fem des de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum de la Conselleria d'Economia Sostenible és un augment del 57,7% respecte a l'any anterior. És important perquè així anem a seguir incentivant d'alguna manera el consum, també tornant a repetir els bons al consum que ja l'any passat teníem per valor de 5 milions que poden convertir-se en 10 perquè ho treballem conjuntament amb els ajuntaments, però també anem a tenir, a banda de diferents projectes, hi ha projectes de modernització també de comerços, fins i tot de millora d'infraestructures dels mateixos mercats, i aleshores el món del comerç va tenir moltíssimes possibilitats en el 2022 per a aquesta modernització, fins i tot també en aquesta vessant de l'e-commerce, de la digitalització que hem parlat, que és fonamental també per al comerç. Aleshores, jo el que sí que diria és que li ha tocat ja d'una vegada per totes al comerç, perquè sabem que la nostra situació econòmica com a territori no és bollant. Hem fet en el que diuen en el meu poble de tripas corazón per anar tirant endavant els pressupostos, però este any jo crec que el 2022 des de l'àmbit públic i pel que fa des de l'àmbit de la Generalitat
hi ha una aposta molt decidida per a que el comerç realment pugui seguir en la seva línia de modernització i adaptació als nous temps. Don José Vicente, las cámaras prestan un servicio fundamental a las pymes. Una buena prueba de esto es este evento que inauguramos hoy y que se organiza precisamente desde las cámaras de comercio con la ayuda de la Consellería de Economía. ¿Qué proyectos o iniciativas se están llevando a cabo desde las cámaras de comercio valencianas para apoyar a las pymes centradas en el comercio y que ocurra durante 2022? Las cámaras, el único sentido que tienen es justamente ese, trabajar en colaboración con la Consellería, en colaboración con las organizaciones empresariales, con las asociaciones de comerciantes, con las federaciones, todos aquellos del sector, para una cosa, para poner en valor, para ayudar a estar en el momento justo que tenemos ahora. Teníamos dos tendencias que nos venían, una la digitalización y otra la internacionalización. Pues el comercio puede hacer ambas, debe hacer ambas. El año pasado nos pusimos realmente a trabajar todos y aparte todos coordinados. Las 5 cámaras, la oficina Pateco, para que el comerciante en una situación muy complicada tuviera la oportunidad de acelerar esas tendencias. Algunos decidieron digitalizarse e internacionalizarse, comercios pequeños, otros decidieron solamente digitalizarse. Lo que no podemos es quedarnos quietos. Es imposible quedarse quieto. Cómo va la velocidad en estos momentos que va la economía. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Queremos estar muy al lado de ellos, en esa colaboración, que es lo único que tiene sentido. No tiene sentido que nos sentáramos en diferentes sillas para tener diferentes mensajes. Tenemos que tener un mensaje único y es el apoyo, y esto lo digo muy claro, al comercio de proximidad. El año pasado vimos algo que no había sucedido nunca, y es la decisión de las personas de apoyar a otras personas que están debajo de sus pisos, de sus fincas, ¿no? Decidimos un modelo de ciudad que es para mí el mejor que hay. Y ese modelo hay que respetarlo y hay que cuidarlo, porque si no lo tuviéramos lo echaríamos de menos. Y eso fue una decisión personal de millones de personas en España y en la Comunidad Valenciana. Y esa es clave ahora, que tengan la oportunidad de modernizarse, de digitalizarse, de ofrecerle a sus vecinos aquello que necesitan, tanto el producto como el servicio. Son igual de importantes. Estamos empezando a ver que la sostenibilidad es clave a la hora del comercio, que las nuevas generaciones están empezando a decidir que compran un producto porque es sostenible. Pues las mayores generaciones están decidiendo, compro en esta tienda porque lo tengo aquí al lado, porque es mi vecino y lo conozco. Yo creo que es muy importante poner en valor todo lo que es el comercio en globalidad, pero como sociedad es muy importante apoyar a estas pequeñas empresas que se lo están dejando todo, que es mucho más complicado por ellos. Por lo tanto, desde las cámaras de comercio, como siempre en colaboración con las organizaciones y con la Consellería, nuestro único trabajo es conseguir sensibilizar, informar para que tengan futuro estas empresas. Vamos ya con la última pregunta, conseller. Los fondos europeos Next Generation, de los que tanto estamos oyendo hablar últimamente, para impulsar precisamente esa transformación digital y sostenibilidad de las empresas dentro de sectores como el del comercio, ¿qué se está haciendo desde la Generalitat para que las pymes puedan aprovechar estos fondos Next Generation? Anem a veure, els Next Generation, des del meu punt de vista i des del primer moment que sabem que Europa va intentar ajudar-nos a eixir de la crisi de manera diferent a la del 2008, són una oportunitat real de transformació del nostre model, i per tant poden ajudar moltíssim bàsicament a les pimes, i jo crec que han d'ajudar moltíssim aquests fons per a capilaritzar en tot el territori i donar possibilitats de que el creixement o la transformació no siga desigual, perquè aleshores si no farem que els grans cada vegada siguin més grans i els menuts fins i tot desapareguen. Vull dir, dicotomitzar en els fons, si realment es dona a les empreses tractores, realment les xicotetes van a tindre molts problemes. Per què dic això? Perquè jo crec que són una oportunitat real, però jo dic que així no. I per què dic que així no? Perquè em dóna la sensació que s'està treballant des de la centralització dels fons. I des del meu punt de vista haurien de descentralitzar-se. Haurien de transferir-se els fons a les comunitats autònomes i fins i tot també una part als ajuntaments per a que des de la proximitat puguem marcar els criteris per a poder
transformar a partir d'aixòs fons el comerç, però també la indústria, també el cooperativisme, etcètera, etcètera, no? I això és el que des del meu punt de vista no està succeint. Jo vinc denunciant-ho, i a més de manera directa en totes i cadascuna de les sectorials en el govern central, tant en el Ministeri d'Economia com en el Ministeri d'Indústria i Comerç, dient que s'hauria de fer d'una altra manera. I s'hauria de fer d'una altra manera perquè el que no pot ser és que se'ns utilitzi a les comunitats autònomes com a sucursal de, en aquest cas, el govern central, única i exclusivament per a utilitzar els nostres funcionaris i funcionàries per a tramitar-ho en criteris que venen establerts. Per tant, crec que això no és positiu. Així i tot, estem al costat de les pimes, estem al costat dels ajuntaments que han presentat projectes, concretament per concurrència competitiva, i amb 15 dies de termini van poder presentar 60 projectes per a veure si tenen possibilitat d'obtenir aquests fons, i des de la Direcció General de Comerç anem a estar al costat d'aquests projectes i anem a fer el possible i l'impossible per a que puguen arribar aquests diners, per a que siguin aquesta oportunitat que realment volem totes i tots. Anem a veure com es desenvolupen, però jo he de dir que en el com totalment soc crític i seguiré sent crític mentre no se'ns tinga en compte el model en el que vivim, descentralitzat i amb unes competències importantíssimes que tenim les comunitats autònomes, amb una capacitat de gestió que pot fer factible la vertebració, la capil·laritat, en definitiva, de que aquests fons arriben i que realment aquesta distribució sigui una distribució el més equitativa possible i que no realment perjudiqui encara més els més vulnerables. Per tant, totalment d'acord en que són fonamentals, però amb una reflexió que crec que hem de deixar clar damunt de la taula, que hem de fer que realment siguin rendibles, perquè si no són rendibles, la veritat que no, des del meu punt de vista, haurà tingut massa sentit el que arriben tants diners com van arribar des de la Unió Europea. Muchas gracias a los dos por los mensajes de optimismo, por los mensajes tan claros. Les invito a que nos acompañen, a que se queden a disfrutar de los contenidos que tenemos esta tarde y también mañana y el viernes. Muchísimas gracias por ser parte de esta inauguración de la 4ª edición de Retail Future. Un placer. Gracias por estar siempre a nuestro lado, por ponerle a vuestro trabajo y productos un extra de amor, por llenar de vida nuestros barrios, pueblos y ciudades, porque vuestro espíritu innovador, emprendedor y resistente son un ejemplo, porque vuestra atención, proximidad y cariño nos hacen la vida mejor. Este día es vuestro. 25 de octubre, Día del Comercio Local, la fiesta de nuestras tiendas y paradas. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Hola, estás en retaildigital.es. ¿Quieres descubrir los recursos que este portal ofrece al servicio del pequeño comercio y la artesanía? ¡Empecemos! Navegando en la página de portada encontrarás 6 apartados que te serán muy útiles en tu proceso de digitalización. Para empezar, ¿qué te parece conocer el estado de tu negocio? Con Retail Check, la herramienta de autodiagnóstico, obtendrás sugerencias y recomendaciones para optimizar tu presencia en Internet. Solo debes acceder a un sencillo cuestionario, contestar las preguntas planteadas y obtendrás un informe personalizado. En el apartado de asesoramiento y acompañamiento, accederás a los contactos de servicios gratuitos de especialistas que pueden apoyarte en tu transformación digital. En formación, encontrarás vídeos de expertos que te ayudarán a profundizar en el campo de la digitalización. Puedes filtrar la búsqueda por tus temas de interés, duración o experto, entre otros. Uno de los recursos más importantes es la sección de ayudas y subvenciones. Al entrar, encontrarás un listado actualizado de las ayudas existentes que están destinadas a empresas como la tuya.
Dentro del apartado de soluciones tecnológicas, accederás a un listado de proveedores de confianza ordenado por los diferentes ámbitos. Y si quieres conocer casos como el tuyo, en esta sección podrás ver algunos vídeos donde comerciantes y artesanos comentan su proceso de digitalización. Ya conoces 6 recursos de la web, pero hay más. En la parte dedicada a la actualidad, hallarás informes actualizados y noticias del mundo del retail. Puedes filtrar por temática para ajustar tu búsqueda. Si quieres profundizar más, accediendo a publicaciones, obtendrás material gratuito como guías y estudios que seguro que te pueden ayudar. Acota la búsqueda para encontrar rápidamente el contenido. En la sección Agenda tienes un listado con todos los eventos disponibles. Puedes ordenarlo según el formato que te resulte más cómodo. Por último, a través del menú desplegable de recursos podrás entrar en Tendencias. En nuestros boletines quincenales recopilamos noticias relativas al sector del comercio que pueden serte de mucha utilidad. Ahora que nos conoces, ¿por qué no te animas a seguir descubriendo nuestra web por ti mismo? retaildigital.es te acompaña en tu proceso de transformación digital. Vais a ver una dinámica que vamos a seguir a lo largo de los 3 días, y es que lanzamos preguntas y buscamos respuestas. Y para ello queremos hablaros de tendencias, de distintos enfoques, de perspectivas, de retos y también con testimonios. Pero antes de todo esto, creemos que es necesario hacer una mirada a vista de pájaro, ver qué ha ocurrido en 2021 a nivel económico y también ver qué va a pasar en 2022. Vamos a ver primero en vídeo un adelanto de lo que nos espera esta tarde. Dentro de vídeo. En Retail Futures sabemos lo importante que es tener una mirada abierta sobre el contexto económico, y por eso nos gusta contar con voces autorizadas que nos ayuden a hacer este análisis económico tan importante como punto de partida. Este año contamos con Francisco Pérez, que es director del IBIE, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, y catedrático emérito de la Universidad de Valencia. Es doctor en Ciencias Económicas por la misma universidad, catedrático desde el 86 hasta el 2020 en Fundamentos de Análisis Económico de la misma universidad, profesor emérito y director de investigación del IBIE, como os decía. Ha desarrollado y dirigido numerosas tesis doctorales, estudios sobre crecimiento económico e integración internacional, competitividad, economía regional, finanzas públicas y economía de la educación. Cuando digo que nos gustan las voces autorizadas, realmente no es una frase hecha. Es autor o coautor de 87 libros, más de 200 capítulos en libros y artículos en revistas científicas nacionales e internacionales. Ha dirigido, como os decía, 10 tesis doctorales y participado en más de un centenar de proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D+I, de la Unión Europea y otras instituciones en España, Europa y América.
Sin duda, un currículum extraordinario, seguro que un análisis igual de extraordinario. Francisco Pérez nos va a ofrecer las perspectivas económicas y las palancas para la recuperación de 2022. Estamos deseando escucharle. Cuando quiera, Francisco, adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a participar en esta sesión. Es un placer dirigirme a los que están aquí y a los que nos siguen en streaming para intentar hablar de, como dice el título de la intervención, que nos espera en 2022. Pero comenzando por el reconocimiento de que hablar de perspectivas en un momento de tantos cambios es complicado, ¿no? A los economistas nos gusta decir cómo vemos el futuro y también somos conscientes de que nos equivocamos con frecuencia. Por tanto, hay que ser prudentes, ¿no? Estos son tiempos en los que la prudencia es más obligada y el esfuerzo por entender lo que pasa es mayor porque la incertidumbre es muy grande. Quizás el único consuelo que nos queda es que en estos momentos nos vemos acompañados por otros especialistas, los epidemiólogos o los vulcanólogos, que tienen también las mismas dificultades para predecir que nosotros. ¿Por qué? Pues porque realmente sobre muchas cosas de las que pasan, cuando se repiten, tenemos la capacidad de hacer un cálculo de riesgos, es decir, de la probabilidad de que algo suceda. Pero cuando los cambios son muy drásticos y son sorprendentes, cuando existe incertidumbre propiamente dicha, entonces es más difícil saber por dónde circularán las cosas. Y yo creo que ese es el punto en el que, recordando lo que decía un economista norteamericano hace aproximadamente un siglo, el profesor Ragnar Frisch, en un libro magnífico que se titulaba Riesgo, incertidumbre y beneficio, él decía que son los empresarios, son los emprendedores los que tienen con frecuencia esa habilidad de identificar en un conjunto de datos y de circunstancias complejas dónde están las verdaderas oportunidades, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer esta tarde es, en primer lugar, teniendo en cuenta que estoy hablando a emprendedores, a empresarios, es confiar en su buen criterio y, por mi parte, intentar ordenar los elementos del problema, ¿no? Esta es una tarea en la que un profesor debería tener algo de experiencia, ¿no? Y eso es lo que yo les voy a proponer, ¿no? Que ordenemos los elementos del problema, y querría que avanzara la pantalla del ordenador. Le daba a la tecla del retroceso. Presentándoles este guión posible de mi intervención. Querré tomar como punto de partida la pandemia para preguntarme cuál es la situación actual y describirla con unos cuantos rasgos, para pasar después a hablar de las perspectivas para el año 2022 sin olvidar un conjunto de perturbaciones que ya tenemos presentes y que van a afectar también al futuro inmediato. Y después identificar palancas para reforzar la recuperación que se está produciendo, sin olvidar que hay un conjunto de grandes retos de futuro que conviene tener presentes, y hacer un apunte específico sobre uno de esos retos, que es el de la digitalización, para comentar algún aspecto que afecta con especial intensidad al comercio y llegar a las conclusiones. Comencemos con el punto de partida. ¿Por qué la pandemia ha sido una sacudida tan importante para nuestra economía? Pues porque esta crisis sanitaria, que ha sido la mayor a escala mundial del último medio siglo, ha tenido enormes consecuencias económicas y sociales, en el caso de la economía fundamentalmente derivadas de que muchas de las actividades, el comercio es una de ellas, requieren contacto humano, y el contacto humano frente a una enfermedad contagiosa aumenta el riesgo de contagio.
y esto ha significado una enorme dificultad para el desarrollo normal de actividades como el comercio, la hostelería, la restauración, el ocio, el transporte, las que tenemos identificadas todas como las que han sufrido más durante este ya año y mucho de pandemia. Y justamente porque España y la Comunidad Valenciana tienen una especialización productiva que otorga más peso a estas actividades, hemos sufrido más. La caída del PIB ha sido intensa, superó en 2020, en particular en ese segundo y tercer trimestre, superó hasta un 10%, lo cual es haber en muy pocos meses encajado un golpe tan grande como el que durante la gran recesión se produjo a lo largo de varios años. Y una diferencia muy importante respecto de lo que sucedió en 2008 es que en este caso el sector público, el conjunto de las administraciones públicas en sus diferentes niveles, el europeo, el nacional, el valenciano, salieron decididamente al rescate del sector privado que se estaba viendo muy afectado por la situación. Las empresas, los trabajadores autónomos, los trabajadores por cuenta ajena se beneficiaron de políticas tanto monetarias como fiscales que han representado un apoyo verdaderamente muy importante para evitar que la debacle hubiera sido todavía mayor. No la han evitado. Todos los agentes económicos han sufrido mucho, pero los daños se han minimizado gracias a una combinación de dos cosas. La política monetaria, tanto la del Banco Central Europeo como la de otros bancos centrales, lo que ha hecho ha sido suministrar financiación, suministrar liquidez y mantener unos tipos de interés muy, muy bajos, prácticamente cercanos a cero. Y eso ha tenido dos ventajas. Una, que el coste de la financiación para las empresas y las familias ha sido bajo, pero la otra ha sido que el sector público ha podido financiar con bajo coste las ayudas que mediante la política fiscal se estaban empezando a realizar a los diferentes agentes económicos. Hay estimaciones con las que no les quiero cansar, con datos que muestran que efectivamente la importancia de estas ayudas ha sido relevante para esos tres grandes colectivos a los que me refería, ¿no? Y claro, esto ha tenido una consecuencia que conviene no perder de vista, ¿no? La consecuencia ha sido que el sector público, los gobiernos, que por una parte veían cómo se reducían sus ingresos como consecuencia de la caída de la actividad, la recaudación impositiva caía, y por otra hacían frente a mayores gastos, han incrementado sustancialmente sus déficits y, como consecuencia del aumento de los déficits, ha crecido la deuda. En todo caso, esta es una situación que permite paliar los costes que de otra manera se hubieran producido, es decir, la diferencia entre la forma de responder ahora o en la gran recesión en el año 2008 y siguientes ha sido muy nítida. Y ha habido además una segunda gran diferencia, ¿no? No solamente en el juego de la política monetaria y de la política fiscal. La gran diferencia es que la Unión Europea, en lugar de convertirse, como fue entonces, en un agente que forzó una política de austeridad, ahora ha hecho lo contrario, ha defendido las políticas expansivas del Banco Central Europeo y ha decidido gastar para apoyar a los países de dos maneras. En primer lugar, ofreciendo fondos para responder a los problemas más inmediatos y, en segundo lugar, poniendo en marcha estos grandes fondos, el Next Generation, que deben ayudar, además, con objetivos específicos, a transformar nuestras economías. Y, además, lo ha hecho prestando más ayuda a los países que tenían menos margen de maniobra solos, entre ellos España. Y eso para nuestra economía, que ya venía con niveles de endeudamiento y que lo hubiera pasado muy mal si hubiera tenido que buscar la solución sola, ha sido muy, muy importante.
En todo caso, conviene no olvidar, porque todavía no se ha acabado el problema, que el punto de partida ha sido una crisis sanitaria. Una crisis sanitaria en la que además hemos padecido una serie de oleadas de contagios, hospitalizaciones, justamente las medidas más duras, las para el control de la pandemia, antes de que llegaran las vacunas, hubo que tomarlas para evitar el colapso del sistema sanitario. Y esto tuvo también consecuencias no solamente económicas en nuestras vidas. Pero claro, de nuevo, ahora aparece la preocupación porque después de estas 5 olas en las que la Comunidad Valenciana lo pasó especialmente mal, en la tercera, mírenlo en el gráfico de la izquierda, ¿no?, como la evolución de los hospitalizados subió como una flecha en la tercera de las oleadas en los primeros meses del año en curso, de este 2021. Fíjense que ahora, a punto de enfrentar o no, esperemos que no, esa sexta ola, hay 2 diferencias muy importantes. La primera, la fundamental, es que hemos contado con un descubrimiento de vacunas muy rápido que ha permitido establecer una barrera no solamente frente a los contagios, sino fundamentalmente frente a las variantes más graves de la enfermedad. Y esto ha tenido como consecuencia de que lo que antes iba de la mano, la evolución de los contagios y de las hospitalizaciones, ahora se halla, decimos los economistas, desacoplado. Es decir, vuelven a subir los contagios, pero las hospitalizaciones presionan mucho menos. Y como presionan mucho menos, el margen de maniobra para mantener las actividades es mucho mayor. Esta es la razón por la que ayer mismo se adoptó la decisión de cambiar el semáforo COVID, porque ya no significa lo mismo un contagio desde el punto de vista de sus implicaciones para la presión hospitalaria y, por tanto, hay que mirar más a la presión hospitalaria antes de tomar decisiones que a los contagios. Pero, en todo caso, las vacunas han tenido también el efecto importantísimo en el que se diferencia España de otros países de la capacidad de frenar tanto los contagios como las hospitalizaciones. Y claro, el acceso, conviene no perder de vista que el acceso a las vacunas y la disposición a vacunarse no está siendo la misma en todos los países. Que en algunos países, los países sobre todo fuera del mundo rico, del primer mundo, ¿no?, a las vacunas está siendo limitado, pero la pandemia es una pandemia mundial. Pero también que en los países ricos hay distintos niveles de disposición a vacunarse, en parte porque algunos niegan la eficacia de las vacunas, pero también porque la intensidad con la que han padecido el problema condiciona su respuesta. España está a la cabeza del porcentaje de población vacunada y esto está teniendo efectos muy importantes. Pero, sin embargo, como luego comentaré, esto no nos libra de que los problemas en otros sitios acaben por tener consecuencias sobre nuestra situación, por ejemplo, en el turismo internacional, ¿no? En todo caso, la pandemia ha supuesto también cambios y llamadas de atención muy importantes. En primer lugar, ha puesto en valor las oportunidades que ofrece la digitalización y ha impulsado su uso de manera que todos hemos percibido, ¿no? En segundo lugar, las restricciones a la movilidad hicieron que descendieran significativamente las emisiones de CO2 y hubo una pausa en la gravedad de los problemas que están detrás de la necesidad de abordar el cambio climático. Y, en tercer lugar, las cadenas globales de producción, de las que dependemos hasta punto del que no éramos conscientes, se han visto afectadas y padecen en estos momentos dificultades. La evolución de la vacunación marca el cambio de escenario, pero y ha permitido que la recuperación sea efectivamente en forma de V, pero hay un conjunto de incertidumbres a las que me quiero referir después. ¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, si prestamos atención al contexto internacional,
lo primero que hay que decir es que incluso, dentro de 2021 ya se ha notado cómo se asentaba la recuperación de las economías desarrolladas. Ojo, porque las cifras, a base de utilizarlas, a veces les quitamos su sentido, ¿no? Pero hablar de crecimientos del 5, del 6% es hablar de palabras mayores. Son tasas de crecimiento muy intensas y en esas estamos. El crecimiento está siendo muy vigoroso, muy vigoroso. Pero también es verdad que después del verano se han revisado a la baja algunas previsiones. En todo caso, esas tasas de crecimiento tan fuertes son el reflejo de que estamos recuperando el bache de la pandemia, de que estamos volviendo a la normalidad. La previsión para final de año es que el crecimiento llegue a situarse en torno al 6% y en las economías avanzadas en torno al 5%. Estados Unidos estaría por delante de la Unión Europea. En todo caso, también la Unión Económica y Monetaria alcanzaría una tasa elevada. Y una cosa importante es señalar que si se cumplen estas previsiones, en el área del euro, a final de año, ya se habrá recuperado el nivel del que partimos en principios de 2020, antes de la llegada de la pandemia. Para 2022 se espera que, una vez recuperado ese nivel, el ritmo de crecimiento continúe siendo fuerte, aunque algo menor, porque no hay que confiar en tasas de crecimiento del 5% de manera permanente. Esto solamente lo consiguen los países que están en la fase de alcanzar a los que van delante, ¿no? Hemos visto el caso de China durante muchos años, la India también, pero no son tasas de crecimiento normales. ¿Y España? Bueno, España ha tomado impulso su recuperación en los segundos y tercer trimestre de este año, pero existen dudas sobre que las incertidumbres, que ahora luego quiero comentar, puedan dificultar la consolidación del ritmo de avance. Y en todo caso, una cosa importante es señalar que, como antes recordaba, nuestra caída fue más fuerte y aunque crezcamos al ritmo al que estamos creciendo, no vamos a recuperar el nivel de 2019, de finales de 2019, hasta seguramente finales de 2022 o incluso 2023. En todo caso, eso no niega que la recuperación esté siendo rápida. Comparada con lo que pasó en la crisis anterior, la crisis fue ahondándose a lo largo de varios años y la recuperación del nivel de 2009 se produjo una década más tarde, ¿no? Y estamos hablando de recuperarlo en un par o 3 años, ¿no? Y una cosa interesante es señalar que la recuperación está siendo más rápida en el empleo que en el PIB. ¿Por qué? Pues la razón es que una de las novedades de la forma de afrontar la crisis asociada a la pandemia fueron los ERTEs. Fue un acierto extraordinario tomar una medida que trasladaba al sector público el mantenimiento del empleo, pero mantenía a los trabajadores vinculados a las empresas. Y de hecho, lo que observamos es que hemos pasado de tener varios millones de personas en ERTE a tener menos de 200.000 en la actualidad. Es decir, se ha conservado el vínculo entre las empresas y los trabajadores y eso ha facilitado la reanudación de las actividades. Ahora bien, lo cierto es que si miramos las horas trabajadas, hay en muchas empresas un número de horas trabajadas inferior al que nos dice el número de trabajadores. Es decir, que la capacidad de producir que tienen las empresas todavía no está siendo plenamente aprovechada. Pero es muy buena noticia que la afiliación a la Seguridad Social como indicador adelantado del volumen de empleo, que nos da después la EPA una vez al trimestre, que el nivel de afiliación ya haya alcanzado los niveles precrisis y no es tan buena noticia que la recuperación del empleo no esté siendo la misma ni en los distintos sectores de actividad ni en los distintos grupos de edad. Ha superado ya ese nivel precrisis en los grupos de edad
más avanzados y no ha alcanzado el nivel precrisis en los trabajadores de menos de 30 años. ¿Por qué? Pues porque cuando la puerta de entrada al mercado de trabajo está cerrada o está entornada, los que tienen que pasar por ella, los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo, padecen la mayor parte de las dificultades. Por tanto, hay que preocuparse mucho de que la recuperación continúe avanzando para que las oportunidades sean mayores para todos. Aquí hay un gráfico de la media docena que les quiero mostrar, no más, que muestra lo que estaba diciéndoles, ¿no? Fíjense, hay sectores como el comercio que todavía no ha alcanzado en sus niveles de afiliación y de empleo el nivel precrisis, mientras en el conjunto de las actividades estos ya se han alcanzado. Y si miráramos a sectores específicos de las manufacturas o de los servicios, veríamos que incluso los niveles son mayores que la media, porque la media es el resultado de lo que pasa en los que les va mejor y los que les va peor. En el caso de la Comunidad Valenciana, la perspectiva es que se cierre este año con un crecimiento en torno al 5,5%, un poco mayor que la media española, y que el año que viene estemos un poco por debajo, pero, insisto, son buenas tasas de crecimiento que se derivan de lo que sucedió en el año 2020, donde hubo ese profundísimo retroceso. Si pensamos en lo que va a suceder en 2022, nos encontramos en primer lugar con un mensaje general, que es que las perspectivas son positivas, pero se revisan con frecuencia. ¿Por qué se revisan? Se revisan por lo que comentaba desde el principio, es decir, porque hay cambios continuos, hay incertidumbre derivada en parte de perturbaciones importantes. Esas perturbaciones significan riesgos para la recuperación y merece la pena que las identifiquemos y sepamos cómo operan. Me refiero al alza de los precios de la energía, al riesgo que representa una posible vuelta a una situación de inflación duradera, a los cuellos de botella de los suministros o a los repuntes de los contagios. Insisto, los analistas nos dan este doble mensaje. No se cuestiona que el crecimiento sea intenso, pero si estas perturbaciones se consolidaran en sus efectos negativos, el crecimiento sería menor que el previsto hace medio año, ¿no? Y si eso sucede, la recuperación de los niveles precrisis se retrasaría, porque avanzaríamos más lentamente. Esta es la razón por la que, a veces con sorpresa para quienes lo escuchamos, las autoridades monetarias y fiscales advierten de lo importante que es no retirar los estímulos monetarios y fiscales anticipadamente. Saber que en algún momento se tendrán que terminar, pero no hacerlo antes de lo que sea conveniente. Y sin ir más lejos, hoy mismo la Unión Europea ha dado su visto bueno a los presupuestos españoles, pero ha dicho: atención, España debe ser prudente, pero debe aprovechar bien todos los fondos de los que puede disponer para impulsar la recuperación en la que, como consecuencia de lo que ha sufrido, todavía tiene camino por recorrer. Y en este sentido hay un mensaje que es importante, ¿no? El sector público ha salido al rescate, pero hay que preguntarse si podrá con todo. Y la respuesta es solo si los recursos se aprovechan bien. Si el crecimiento ofrece después los ingresos públicos también para poder ir deshaciendo la bola del endeudamiento gigantesco en el que hemos incurrido. Por tanto, esta es una responsabilidad, en primer lugar, de los gobiernos. Los gobiernos han hecho bien las cosas saliendo a rescate, pero deben
asegurarse de que el gasto público sirve para generar crecimiento, porque esta es la única forma de después poder pagar las deudas. Y las deudas, sabemos, los que las asumimos, que hay que pagarlas. Déjenme que comente estas cuatro perturbaciones, estos cuatro riesgos que pueden comprometer el alcance o el ritmo de la recuperación. Primero, el precio de la energía. ¿Por qué sube la energía? Sube por un conglomerado de circunstancias, ¿no? Sube mucho. Ha subido un 60% más desde que comenzó la pandemia. Y está asociada en buena medida a el impulso que ha recibido el proceso de transición climática. Nos enfrentamos a un difícil dilema. Por un lado, cada vez la evidencia de la necesidad de abordar el cambio climático mediante un cambio en el modelo productivo que reduzca la intensidad energética y que sustituya las fuentes que generan emisiones de CO2, que son las que provocan la inestabilidad, por fuentes renovables, es la evidencia más abrumadora y la necesidad más urgente. De hecho, vamos con retraso en este proceso. Pero, claro, algunas de las decisiones tomadas para empezar a avanzar en la buena dirección tienen consecuencias. Y estamos comprobando que esas consecuencias no son siempre agradables. Por ejemplo, la eliminación del carbón, la más contaminante de todas las fuentes de energía, o la decisión de algunos países, entre ellos España o Alemania, de aparcar la energía nuclear, significa una reducción de la oferta y una expectativa de que pueda haber escasez de suministros y, por tanto, las otras fuentes de energía, el gas, suben sus precios. Pero, por otra parte, también hemos decidido que para incentivar que se tomen decisiones que reducen las emisiones hay que pagar por contaminar. Y, por tanto, el pago de los derechos de emisión de CO2 significa un incremento de los costes. Pero, además, claro, las empresas petrolíferas, frente a la perspectiva de una reducción de esa demanda, están tomando sus decisiones de inversión con más cautela. Y eso también contrae la oferta, ¿no? Y además, la recuperación relanza la demanda de energía. Y nos encontramos con que hay también interés en prevenir frente a posibles estrechamientos de la oferta mediante un aumento de las reservas, lo cual aumenta adicionalmente la demanda. Y siempre hay en estos mercados algunos riesgos geopolíticos que a veces se sitúan en el Oriente Próximo y otras veces en el suministro desde Argelia o desde Rusia. Y este conglomerado de circunstancias ha provocado, junto con circunstancias también de carácter climático que influyen en la evolución de la demanda, que a veces simplemente no se controla, es decir, un invierno duro, un verano muy caluroso, hace que todo eso presiona al alza los precios. Y presiona al alza en los precios de la energía producida por una serie de fuentes frente a las cuales las energías renovables todavía no tienen la suficiente potencia como para encajar todo lo que viene desplazado de otras fuentes. Y además, en el caso de las renovables, hay que ser conscientes, porque ahí tendremos que vivir en una circunstancia, y es que las renovables no nos garantizan la continuidad del suministro en cualquier momento. Porque si no hay sol o no hay viento, esto les afecta y tiene que haber fuentes de suministro de reserva con mayores o menores posibilidades de almacenamiento. Entonces, todo este escenario ha provocado una situación que es delicada. Hemos comprobado que dar pasos en la dirección de avanzar en la transición energética tiene dificultad, tiene costes. Y algunos dicen, bueno, es que a lo mejor hay que atrasarla. Pero claro, el problema es que llevamos mucho tiempo de retraso. Y por tanto, desde mi punto de vista, no es un buen consejo. Lo que hay que hacer es encontrar el equilibrio necesario y saber que no va a ser un asunto fácil de resolver, pero no tomar como respuesta a los problemas, una vez más, la procrastinación, es decir, retrasar las reacciones. Esto no es una buena idea. Entre otras cosas porque además
ahora lo que ha sucedido con la pandemia debería ser un ejemplo de lo que las crisis sobrevenidas significan como catástrofes para las que no nos hemos preparado. Y en este caso, las catástrofes que estarían asociados a efectos sobre el clima y a fenómenos extremos recaerían con mayor probabilidad sobre las siguientes generaciones, porque sucederán con más intensidad, según la proyección de los científicos, conforme no se tomen las medidas suficientes como para controlar el aumento de las temperaturas del planeta. En todo caso, este es un problema que de momento está afectando a la recuperación de la manera que todos conocemos, ¿no? Tensión en el precio de una componente de los costes de las empresas muy importantes, también de las empresas del comercio, y reducción de la capacidad de compra de nuestros ingresos. Conviene decirlo así porque así es. Las subidas del precio de la energía importantes, como no las producimos, nos empobrecen como país. Y esto plantea un problema porque el segundo riesgo es que la inflación se generalice y se convierta en duradera. Esto hay que recordarlo. Los que tenemos ya mi edad, recordamos lo que sucedió con la crisis del petróleo de los 70 y lo que costó durante los 80 doblegarla. Hubo subidas muy importantes, pero estas están siendo muy importantes, y entonces acabó por generarse una espiral inflacionista. Subieron los precios de la energía, como nos habíamos empobrecido, todos queríamos recuperar el terreno perdido, subieron los precios, subieron los salarios, subieron los precios, subieron los salarios, y aparecieron problemas según la dependencia de estos fenómenos en muchas economías con diferente intensidad en los sectores y en los países. Ahora los bancos centrales, en ese momento lo que hubo fue un periodo en el cual todos estábamos muy pendientes de la inflación, con razón, porque nos afectaba al bolsillo. Y ahora venimos de un periodo en el que, como la inflación ha estado muy baja, no estábamos pendientes de la inflación. En el lenguaje de los economistas, la inflación estuvo presente en nuestras expectativas, en los que esperábamos que sucediera, y por tanto nuestras decisiones miraban a la inflación. Y cuando negociábamos una subida salarial o una subida de precios, pensábamos que teníamos que ponernos a cubierto de lo que iba a suceder. En el periodo de baja inflación del que venimos, más reciente, esto desapareció. No estábamos preocupados por la inflación. Era tan baja que realmente no tenía consecuencias. Y esto facilitaba mucho la estabilidad de precios. Claro, por eso los bancos centrales ahora están muy atentos al problema y están lanzando el mensaje, después de mirar los datos, de decir que, en su opinión, este va a ser un fenómeno transitorio. Ojalá lo sea. Yo creo que hay que darles, de momento, un margen de confianza porque sus razonamientos son de peso. Dicen, primero, el asunto del precio de la energía debería irse reconduciendo conforme desaparezcan las causas que lo han incrementado, que han provocado la subida. Segundo, hay otras subidas de precios, por ejemplo, en los bienes duraderos, ¿no?, que tienen que ver con un par de factores. En primer lugar, con el hecho de que las familias, como no han podido gastar mucho en servicios a los que antes dedicaban una parte importante de sus recursos y han ahorrado mucho, han desviado el gasto hacia los bienes duraderos. Y los bienes duraderos son los que han acompañado a la energía en sus subidas en primer lugar. Por ejemplo, automóviles, reformas en los hogares, equipamiento del hogar. También hay una parte de esa inflación, de esos aumentos de precios, que se asocian a los problemas de suministros, a la escasez de ciertos componentes. Bueno, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que pasemos de las subidas transitorias a las permanentes, es que se convierta en una espiral. Porque las espirales inflacionistas son difíciles de deshacer porque exigen sacrificios. Al final, ¿qué pasa? Si hay inflación que tiene en parte un origen externo y eso nos empobrece, tenemos que repartir, tenemos que asumir entre todos las consecuencias de ese empobrecimiento. Y esto
no es fácil de conseguir. Ya estamos viendo a veces en la calle las tensiones asociadas estos días a las negociaciones de ciertos convenios. Es un reflejo de la tensión que se produce cuando se tiene la impresión de que se está, la impresión o la evidencia de que se está perdiendo poder adquisitivo o las empresas que ven como sus márgenes se estrechan porque aumentan los costes y no solamente los de las materias primas, sino también los salariales, y no pueden repercutirlos a los precios porque la competencia de su sector se lo impide. Entonces, bueno, si este riesgo de la presión inflacionista se acentúa, será más importante que nunca que haya capacidad de pactar las rentas, es decir, que haya capacidad de ponerse de acuerdo para que la espiral inflacionista no se dispare. Si no, será peor. La expectativa es que poco a poco las tensiones en el mercado de la energía se vayan moderando y que esto ayude a que esa previsión de los bancos centrales sea cierta, ¿no? Si eso no sucede, el riesgo para el crecimiento será mayor. Tercera perturbación, los cuellos de botella en los suministros. ¿Por qué se han producido? Bueno, en primer lugar, se han producido porque las cadenas de producción globales, que son muy complejas, se han desordenado. Aquí es importante advertir que durante una década o más de una década, con la ayuda de las nuevas tecnologías, las empresas se acostumbraron y consiguieron afinar mucho una forma de aprovisionarse y de compartir fases de las cadenas de producción, pasando de un modelo en el que lo mejor era tenerlo todo dentro del perímetro de la propia empresa a otro en el que de manera muy eficaz se conseguía comprar a los proveedores que a su vez compraban a otros proveedores y así sucesivamente, al tiempo que avanzaba un proceso en el que esas compras se alejaban sobre el terreno, la globalización. ¿Por qué avanzó tanto? Pues porque las ventajas derivadas de especialización, reducción de costes y al mismo tiempo buena coordinación apoyada en un transporte que funcionaba muy bien y unas tecnologías de la información que facilitaban la gestión precisa, todo eso lo hizo posible. Entonces, la sacudida de la pandemia nos ha puesto frente a una realidad distinta. En primer lugar, nos enfrentamos a un problema en el que el just-in-time en los suministros quedaba puesto en cuestión en asuntos que eran muy importantes, para empezar, las mascarillas, ¿no? Pero muchas más cosas. Pero después lo que ha habido ha sido una caída en el nivel de actividad y del transporte mundial muy importante durante trimestres. Y ahí se han reposicionado muchos compradores y vendedores frente a las oportunidades que en ese momento se producían. Y lo que nos hemos encontrado cuando se ha vuelto a crecer a buen ritmo es que la reconstrucción de esos equilibrios, de esas cadenas de valor de producción engrasadas, ¿no?, donde todo era fácil, pues no se producía. No era como si en un atasco de pronto tuviéramos la capacidad de mover todos los coches exactamente a la misma velocidad. Y ahora estamos parados, pasamos a ir a 10, a 20, a 30, a 60 y a 90, todos simultáneamente. Bueno, en los atascos no sucede eso, y hay veces que uno se pregunta, cuando pasa ya fluido por un sitio, ¿cómo he podido estar parado tanto tiempo a poca distancia de aquí? Pero en las cadenas de suministro sucede algo parecido. Y ahora lo que percibimos es la fragilidad de esas complejas cadenas de suministros globales y al mismo tiempo la dificultad de cambiar a corto plazo las fuentes de nuestros aprovisionamientos. Claro, la valoración que hacen los especialistas en estos momentos es que, una vez vista la intensidad de los problemas y su duración, los efectos de estos cuellos de botella sobre la recuperación podrían ser significativos. Ya se dice que han recortado, por ejemplo, el crecimiento del PIB en España este año 3 décimas, pero el de 2022 lo podían recortar más, ¿no?
si tarda en producirse la normalización, especialmente en el comercio internacional, en las exportaciones y las importaciones y también en las inversiones, porque muchos de los bienes de equipo, de los componentes, vienen de fuera. Entonces, bueno, esto hay que saber que estamos frente a un escenario en el que las cadenas de producción pues, podrán seguir diferentes caminos, ¿no? Uno será que la recomposición de las existentes comience a lanzar buenas señales y que con el recuerdo de que seguramente los stocks de reserva, sobre todo en cuestiones en las que la urgencia puede ser decisiva, han de ser más importantes, tener inventarios. Todos sabemos que cuesta dinero, pero puede costar menos que quedarse sin capacidad de responder a las demandas de nuestros clientes. Bueno, pues lo mismo sucede en este caso. Otra hipótesis es que siga habiendo cadenas de suministro, pero que se reduzca algo su extensión territorial. Por ejemplo, que se produzca una regionalización a escala europea, ¿no? Entendido que Europa es una gran región para algunas cosas en las que tengamos capacidad de ser autosuficientes. Porque claro, la alternativa de pensar que podemos ser autosuficientes nada más en base a nuestras propias fuerzas simplemente es irreal, ¿no? Por eso, la tercera alternativa, que es la de los suministros de cercanía, es una alternativa que puede ser interesante para algunas cosas, pero para otras simplemente es inviable. ¿Por qué? Pues porque aspirar a tener los suministros de cercanía de manera que representen una gran parte de las cosas que utilizamos sería renunciar a muchas cosas que vienen acompañadas de la división internacional del trabajo existente actualmente, el acceso a la tecnología, la diversidad de productos y servicios, etc. Y el último riesgo es el riesgo de repunte de los contagios. Bueno, la vacuna ha frenado los contagios, como decía, y ha reducido mucho los casos graves, pero el virus continúa circulando, sabemos que es muy contagioso y las tasas de vacunación de otros países, significativamente más bajas que las españolas, miren la evolución, representan el riesgo de que tengan que llegar a interrumpirse actividades en otros lugares que, combinados con nuestra dependencia de ellos, sea por la vía de las cadenas de suministro, sea por el hecho de que son demandantes de nuestros servicios, el ejemplo más claro es el turismo internacional, pues esto afecte a nuestro proceso de recuperación. Por tanto, bueno, yo creo que en esto España lo está haciendo bien, pero como en otras tantas cosas no podemos ser completamente autónomos, ¿no? En definitiva, 2022 debe ser un año de crecimiento importante, que nos acerque a los niveles precrisis. Hay factores de incertidumbre sobre que eso se consiga, aunque nadie espera una recesión. Y, bueno, conviene que nos preguntemos, ¿y qué podría agravar o paliar los problemas? Pues podría agravar los problemas que estas amenazas que hemos comentado fueran más graves, ¿no? Que se prolongara la tensión en los mercados energéticos o que la inflación tuviera efectos de lo que se llaman de segunda ronda o que la pandemia en Europa se descontrolara o que hubiera desaciertos en la gestión de la política monetaria y fiscal, por ejemplo, mediante retiradas demasiado tempranas de los estímulos. Por el contrario, ¿qué podría paliar las amenazas? Pues lo fundamental es que estos errores no se cometan y, en segundo lugar, que se acometan las políticas de reformas estructurales y adecuadas. ¿Cuáles son las palancas que pueden ayudar a reforzar la recuperación? Pues, en primer lugar, la política monetaria. Es muy importante que continúe garantizando unas condiciones de financiación muy favorables, como las que estamos teniendo. Y es muy importante que al mismo tiempo logre evitar, y ahí que los mensajes de los bancos centrales sean creíbles es decisivo, que logre evitar el riesgo de que la inflación se consolide. La política fiscal tiene que continuar
paliando las consecuencias de la crisis, de manera selectiva. Primero, porque ya está muy alto el déficit y el endeudamiento, pero lo más importante es que proteja sobre todo a los más vulnerables. En segundo lugar, la política fiscal tiene que llevar a cabo una revisión en profundidad de todos los ingresos y todos los gastos públicos para ver cuáles son aquellos que realmente cumplen bien su función. Porque muchas veces en estas políticas de ingresos y gastos hay mucha inercia. Y el sector público debe demostrar que lo que hace merece la pena. Yo creo que durante la crisis la percepción de los ciudadanos en este sentido ha mejorado, porque se ha visto la importancia de lo que hacían los gobiernos. Bueno, pues eso se tiene que reforzar todavía más mediante una revisión convincente de las políticas fiscales, las políticas tributarias y las políticas de gasto. Y eso debe hacerse teniendo en cuenta que tenemos un déficit público elevado, un déficit estructural. Llamamos los economistas déficit estructural a aquel en el que incurrimos incluso cuando las cosas van bien. Pero claro, una cosa es tener un déficit cuando estamos en el fondo de la crisis para salir de ella, y otra cosa es tener un déficit aunque estemos en el pico de la recuperación. Por entonces, ¿cuándo vamos a dejar de tener déficit, ¿no? Y eso hay que revisarlo. Y por eso hay que atender la llamada de quienes dicen, ojo, debemos tener un programa para reducir el déficit y la deuda, aunque no sea para aplicarlo ahora, que no es el momento, pero sí para asegurarnos que el desequilibrio financiero no se convierte en una amenaza para el estado de bienestar, que es el pacto social gracias al cual aceptamos que haya cierto tipo de desigualdades, pero sean compatibles con una importante igualdad de oportunidades. Y también hay que abordar reformas estructurales que muchas veces se aplazan. ¿Para qué? Pues para reforzar nuestro ritmo de crecimiento, porque esto es muy importante. ¿Cómo? Pues sabemos cuál es la principal fuente de crecimiento en la actualidad, es el conocimiento. Es la innovación, que es el conocimiento aplicado a las transformaciones de los productos y los procesos. Y desde luego hay que hacer reformas estructurales para que la igualdad de oportunidades y la cohesión social, es decir, la equidad, mejore. Porque a veces los resultados no son tan buenos en las políticas públicas como sería de esperar. Y para responder a los grandes retos actuales, ¿que cuáles son? Los grandes retos son el rápido cambio tecnológico, fundamentalmente ligado a la digitalización, la globalización de los mercados y un cambio de escenario derivado de ellos en la forma de competir y en los lugares donde están nuestros competidores, a veces están muy lejos, el cambio climático y la recuperación de la sostenibilidad de nuestro crecimiento, porque el modelo basado en el uso intensivo de los combustibles fósiles está alcanzando sus límites, y también es un reto el aumento de las desigualdades entre los países y dentro de los países. Porque esto que ha sido compatible con un estado de bienestar que ha reducido esas desigualdades, a veces puede ser puesto en cuestión. Bueno, todo esto tenemos que abordarlo, sabiendo que las cosas van muy rápidas. Miren, el último gráfico. ¿Cuánta gente compra por Internet ya en estos momentos? Estos son datos de la semana pasada de la encuesta del INE sobre el uso de las tecnologías digitales. Pues en los últimos meses el 55% de los encuestados, personas entre 16 y 74 años, habían comprado algún bien o servicio por Internet. Antes de la pandemia eran el 46%, por tanto en un periodo de 2 años escasos ha aumentado en más de 10 puntos porcentuales. Todo va muy rápido. Y además, con diferente intensidad, esto sucede en muchísimos ámbitos. Aquí están en morado las compras de productos en formato físico y abajo las compras de ciertos servicios. Bueno, ustedes lo saben mejor que yo porque lo viven en sus casas, ¿no? En sus casas
en el sentido literal, como consumidores y en sus casas como empresarios del comercio, ¿no? Y esto significa un enorme desafío. El reto de la digitalización es formidable, ¿no? El impacto sobre el comercio es muy evidente, de esto van a hablar mucho ustedes mañana. ¿Por qué? Porque el cambio en los hábitos y experiencias de los consumidores está siendo muy rápido, porque la competencia de las grandes plataformas online desarrolladas por las empresas tecnológicas representan un desafío sustancial, y lo son porque son estas grandes empresas y otras que les siguen las que están aprovechando las oportunidades de la economía basada en datos, en particular de los datos referidos a la información de los consumidores reales o potenciales y a las ventajas que se derivan de tener una capacidad importante de utilizar la información. Pero contar con esas capacidades exige al comercio visión de los emprendedores, visión de los comerciantes, ¿no?, para promover la incorporación de nuevos perfiles profesionales a sus organizaciones y la formación de sus recursos humanos. Los puestos de trabajo se están transformando en muchísimas actividades, también en el comercio, y exigen desempeñar las tareas en colaboración, apoyándose acompañados por las herramientas digitales. Y eso requiere formación. Y en ese sentido hay un dato que no es alentador, porque solo en esa misma encuesta se indica que solo el 20% de las empresas ofrecen formación digital a sus trabajadores. Y la digitalización es muchas cosas, ¿no? La digitalización es inversión, y ahí estamos relativamente bien, en redes de comunicaciones y en equipamiento, pero también es mucho capital humano, es especialización productiva y es cambiar el modelo de negocio. Cambiar el modelo de negocio adaptando al nuevo escenario no solamente los productos, sino también los procesos, la organización, las relaciones con los proveedores y los clientes, es decir, todo. Este va a ser el reto. E incluso la innovación. La innovación ha de ser también digital. Y los recursos europeos son una gran oportunidad de contar con fondos para hacer esa transformación. Por tanto, yo lo que he querido esta tarde contarles es que la economía está en un proceso de cambio continuo que exige capacidad de seguir lo que pasa, de interpretarlo, de reaccionar, que la tecnología y la competencia son grandes motores de las transformaciones, que hay sorpresas a la vuelta de la esquina. La pandemia ha sido un shock distinto que ha representado una sorpresa también, pero bueno, hay también una buena noticia, a pesar de su enorme dificultad. Gracias al conocimiento, una vez más, las vacunas nos han permitido una rápida recuperación, ¿no? Las perturbaciones nos avisan de que hay riesgos y que para sostener la recuperación va a ser necesaria una buena gestión macroeconómica, pero también adoptar muchas decisiones en muchos lugares, en particular en las empresas, para enfrentarse a los grandes retos a los que me acabo de referir, en particular al desafío formidable que representa la digitalización para las empresas del sector comercio y para la necesidad de que cambien sus modelos de negocio. Y la digitalización no es solo comprar tecnología, es hacer muchas más cosas, como acabo de comentar. Confío en que las políticas públicas ayuden a impulsar esas transformaciones y que el aprovechamiento de los fondos de los Next Generation respondan a la gran oportunidad de retrasar los atrasos que representan. Y nada más, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Francisco. Decía usted al principio que quería poner orden. Yo creo que lo ha conseguido con creces, porque una periodista le dice que escucha mucha información en televisión, lee prensa, en radio, y aunque si no es información especializada, hay como cierto halo de que no vamos bien. Y sin embargo nos ha dado usted muchísimos datos de que
podríamos ir mejor, pero vamos bastante bien, ¿no? Sería un poco esa perspectiva para 2022, quizás finales de 2023, pero vamos bastante bien. Déjeme que le pregunte, como periodista, haciendo crítica de los medios de comunicación, barriendo para casa, ¿cree que los medios de comunicación hacen un flaco favor dando este tipo de información confusa sobre la recuperación económica? Y sería mucho más interesante poder conocer todos los datos de una manera tan clara como los ha explicado usted para esos pequeños comercios que tienen miedo de que esa recuperación que tanto ansían no llegue. Bueno, yo creo que en los medios de comunicación, como en los demás ámbitos de la vida, hay comportamientos muy diversos. Yo creo que hay medios de comunicación, hay periodistas que hacen una labor ejemplar en cuanto a su presentación objetiva de los problemas y a la explicación junto a la información referida a los fenómenos. Y hay otros que efectivamente no lo hacen tan bien, ¿no? Y hay otros incluso que tienen una especial predilección por los titulares alarmistas, una intención, ¿no? digamos, sospechosa. Sí, pero fíjese que, bueno, si uno compara el alarmismo que se deriva de algunos medios de comunicación o de muchos medios de comunicación en aspectos o momentos puntuales con la forma de presentar la información en otra fuente de comunicación muy importante ahora, que son las redes sociales, pues tendría que concluir que con frecuencia los medios son más ponderados. Y por consiguiente, yo creo que hay de todo, ¿no? Que hay de todo. Es verdad, pero bueno, el gran riesgo, el gran desafío para a veces el periodismo, los medios de comunicación, es resistirse al atractivo de un titular escandaloso. Que es poco preciso y poco veraz muchas veces. Claro, de hecho muchas veces cuando uno lee la noticia se pregunta por qué ese titular, que cabrían otros, ¿no? Pero yo creo que los medios de comunicación juegan un papel fundamental en hacer llegar a la sociedad de manera sintética, también con frecuencia ordenada, asequible, problemas que son muchos y complejos, ¿no? Fíjese que, bueno, seguramente por esa complejidad también los que nos dedicamos a otras actividades debemos hacer el esfuerzo por en ocasiones comunicar en los medios, ¿no? Para intentar explicar las cosas si es que alguien quiere escucharnos. Le agradecemos muchísimo la masterclass, poner ese orden, darnos esa vista de pájaro de 2021 y también de 2022, aprender sobre energía, digitalización, conocimiento, ha dado muchísimas claves. Muchísimas gracias. Le invitamos, igual que a los invitados anteriores, a que continúe viendo los contenidos del foro. Muchísimas gracias. Y bueno, nosotros no hemos hecho más que empezar. Mañana y el viernes vamos a poner en acción los verbos que más nos gustan. Aprender, compartir, inspirar, innovar, analizar, proyectar. Vamos a hacer de todo. Mañana abrimos la ventana de las tendencias y vamos a hablar de tendencias en nuevo consumo, en nuevos consumidores y en nuevos modelos de negocio. Casi nada. Por la mañana tendremos 3 ponencias que van a ir desde el análisis de qué pasa con las tiendas, qué pasa con el espacio físico. Nos vamos a preguntar eso de, ¿pero las tiendas van a desaparecer de verdad? Vamos a hablar también de los nuevos consumidores y es que vamos a conocer casi todo de la generación Z. Qué compran, dónde compran, qué les mueve, y lo vamos a hacer además con testimonios en primera persona. Y también estrategias que podemos hacer desde los negocios, desde los comercios de retail y artesanía para conectar con esa generación Z de la que tanto se habla. Además, no solo mañana, sino a lo largo de todo el evento, os vamos a ir mostrando casos de éxito que han utilizado, casos de éxito de comercios, de pequeños comercios, que han utilizado la tecnología como aliada y que les ha ido francamente bien. Por la tarde nos vamos a poner mañana muy digitales y conoceremos de la mano de grandes expertos, por un lado, cómo comunicar y diseñar proyectos digitales, y luego vamos a saberlo casi todo sobre la ciberseguridad y qué tiene que ver con nuestros negocios. Os esperamos mañana desde las 10 en streaming, en riguroso directo, para conocer todo esto y muchísimo más. Os esperamos. Hasta mañana.